Lección 26, última lección del tercer bloque. Última lección del tercer bloque. Primer bloque, conocimiento de sí mismo, del espíritu del mundo, 12 lecciones. Segundo bloque, conocimiento de sí mismo, 7 lecciones. Tercer bloque, conocimiento de María, 7 lecciones. Esta es la séptima lección. ¿Cómo les fue con la práctica de hace 8 días? ¿Han andado con la Virgencita? El que no la haya hecho la tiene que hacer, aunque sea esta semana. Han tenido ese diálogo con nuestra madre, la han sentido cerca, han sentido su compañía. Esa es la idea. Mantener esa relación íntima con Jesús y con María. La lección de hoy, señores, se llama María en las Escrituras. María en las Escrituras. Entonces, desde la palabra de Dios, vamos a reflexionar la figura de María, A esta altura les recomiendo un curso completo que hicimos en Lazos que se llama Curso de Mariología. Son 10 lecciones, son cursos virtuales, se consiguen con la productora del movimiento, pero quien quiera una profundización del tema que vamos a ver hoy, que apenas será una pincelada, quien quiera una profundización de cada cita bíblica, quien quiera aprender a defender a la Virgen María con argumentos bíblicos, con sentido común, conocer un poco de la tradición de la iglesia, conocer a más profundidad pues todo lo que vamos a ver hoy, le invito para que consiga ese curso. Se llama Curso de Mariología, se consigue con la productora del movimiento y créanme que son 10 clases en las que usted quedará con muy sólidos argumentos, sobre todo en la materia bíblica, para defender a Nuestra Señora. Hoy vamos a ver un bosquejo general, vamos a ver una idea general de la figura de la Virgen María en las Sagradas Escrituras. ¿Quién como Dios? Y empecemos con esto. Usted normalmente, cuando habla de la Virgen María, en un ambiente espiritual que desafortunadamente ha sufrido un virus infeccioso anticatólico, antimariano, de un protestantismo radical, normalmente vas a encontrar personas que te dicen: ¿y dónde está cualquier cosa en las Escrituras? ¿Dónde está que María subió a los cielos en las Escrituras? ¿Dónde está la consagración en la Biblia? ¿Dónde está llevar la medalla en la Biblia? ¿Dónde está llevar la cadena en la Biblia? Y te van a preguntar este tipo de cosas. Ya vimos una lección de apologética donde aprendimos unos argumentos básicos para defendernos y aprendimos que no todo está en la Biblia, pero que no esté en la Biblia no significa que contradiga la Biblia. Dijimos incluso que la misma Biblia asegura que hay muchas cosas que no están en la Biblia y que sin embargo Jesús hizo. Juan capítulo 20, versículo 30, dice que muchas otras cosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Juan capítulo 21, versículo 25, dice que no cabrían los libros del mundo para contener todas las acciones que Jesús hizo. O sea, la misma Biblia declara que no todo está en la Biblia. Eso es claro, hay cosas que no quedaron consignadas en la Biblia quedó consignado aquello que Dios quiso que quedara consignado. Aquello necesario para la salvación, sí, pero ¿quedó todo, absolutamente todo lo suficiente? No. Decíamos, ¿el agua es necesaria para vivir? Sí. ¿El agua es suficiente para vivir? No. Además del agua yo necesito otras cosas, lo mismo. En la fe, ¿la Biblia es necesaria para la fe? Sí. ¿La Biblia es suficiente para la fe? No, yo no puedo agarrar una Biblia, encerrarme en un cuarto, leerla y con eso salvarme. No. Yo además necesito la tradición de la iglesia. Yo además necesito estar insertado dentro de la comunidad de creyentes, a partir de la cual surgió la palabra de Dios. Necesito estar en comunión con la iglesia, con el magisterio vivo de la iglesia, que es el auténtico intérprete de la palabra de Dios. Pues muy bien.
De todas maneras, en medio de ese ambiente encontramos incluso católicos que nos dicen, a mí no me gusta eso de marianos, yo pertenezco a X grupo, yo soy de tal movimiento, yo soy de tal corriente espiritual, y eso de María, sí, María es una mujer linda, pero de alguna manera marginal en la fe, marginal. Pues hoy vamos a ver que nada más contrario a eso, cuando se estudia detenidamente la Sagrada Escritura, nada más contrario a pensar que María es marginal cuando se estudia de verdad la palabra de Dios. Porque totalmente al revés de lo que se piensa, bajo esa teoría, cuando uno estudia la Biblia, ve a María en todas partes, en todas partes. Y podríamos partir de este presupuesto, La palabra de Dios está llena de María, y María está llena de la palabra de Dios. Y María está llena de la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de María. Vamos a verlo ahora desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Habla de nuestra madre. Y María está llena de la palabra de Dios. Y vamos a ver ahora, cuando reflexionemos el Magnificat, cómo más de 15 citas bíblicas del Antiguo Testamento son mencionadas por la Virgen en la oración del Magnificat. O sea, nuestra madre estaba llena de la palabra de Dios. Y San Lucas nos dice 2 veces que nuestra madre reflexionaba y guardaba la palabra de Dios en su corazón permanentemente. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios está llena de María, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y la Virgen María está llena de la palabra de Dios, y vamos a ver cómo ella, dice el Papa Benedicto XVI, ella piensa con la palabra de Dios, habla con la palabra de Dios, entra y sale de la palabra de Dios como si fuera su propia casa. Esa es una expresión muy linda que tiene el Papa Benedicto XVI en una encíclica, en una exhortación apostólica postsinodal que se llama Verbum Domini. Ahí el Papa en el numeral 28 habla de esto. Bien, empecemos con la primera parte. La palabra de Dios está llena de María, está llena de María. Y para comprender esto, hay que ver cómo el Señor quiso empezar todas sus obras con María, con María. El Señor quiso empezar todas sus obras con María. Y en el libro del Génesis, primera cita bíblica del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 3, versículo 15, después de la caída de Adán y Eva, el Señor lanza esta maldición contra la serpiente. Le dice a la serpiente, Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Claro, él había acabado de engañar a Eva. Dios va a generar una enemistad total entre la serpiente y la mujer. Entre tu linaje y su linaje, el linaje de la mujer, te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar, su talón. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Primera cita bíblica, el hombre cae en desgracia, el pecado original los expulsa del paraíso. El hombre que había recibido el don de la inmortalidad, de la ciencia infusa, que había recibido el don de no padecer, impasibilidad, que había recibido el don de integridad, armonía entre facultades inferiores y facultades superiores, había recibido todo, peca, desobedece a Dios, expulsado del paraíso, y Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Es decir, si por una mujer nos entró el pecado, le está diciendo el Señor, pues por una mujer va a entrar la salvación. Si por una Eva entró la maldición a los hombres, pues Dios no va a permitir que la mujer sea manchada el resto de la historia para que todo el mundo diga, vea, por culpa de la mujer. No, señores, señoritas, ustedes recibieron, ¿quién sacara la cara por ustedes? Gracias a María, gracias a que nuestra Madre Santísima es la nueva Eva, así dice San Ireneo de León, santo del siglo II.
era discípulo de un santo llamado San Policarpo, y San Policarpo era discípulo de San Juan Apóstol. Hágame el favor, San Juan Apóstol, escritor del cuarto evangelio, escritor del Apocalipsis, escritor de las tres cartas de Juan. San Juan Apóstol. Estamos hablando nada más y nada menos que de una persona que recibió prácticamente de los apóstoles mismos esta tradición. Y es esto. En la carta a los romanos, San Pablo dice que Cristo es el nuevo Adán. Y San Pablo desarrolla la idea de Cristo como nuevo Adán. Pero rápidamente la iglesia desarrolló la idea de que, pues si Cristo es el nuevo Adán y Adán tuvo una Eva, pues María es la nueva Eva. Y San Ireneo de León, tomando este texto de Génesis capítulo 3, versículo 15, San Ireneo de León dice lo siguiente. Dice, en la caída del hombre había un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un fruto, el fruto prohibido. Un ángel, Satanás, un ángel caído. Y una mujer, Eva. Y dice San Ireneo de León, en el pecado, el fruto que estaba en el árbol a causa de un ángel, termina en el vientre de la mujer, trayendo la perdición para todos. Y después dice, en la redención ocurre al revés. También hay una mujer, María. También hay un fruto. Jesús es el fruto bendito del vientre de María. Bendito es el fruto de tu vientre. También hay un árbol, el árbol de la cruz. Y también hay un ángel, San Gabriel. Y dice, en la redención ocurre al revés. El fruto, que es Jesús, que a causa de un ángel, San Gabriel, estaba en el vientre de la mujer, María, termina en el árbol de la cruz, trayendo la salvación para todos. Miren qué hermosura eso. Acá está en el libro He aquí la esclava del Señor. Pusimos un gráfico incluso de todo esto. Un gráfico de la perdición y un gráfico de la redención. Miren qué bonito, señores. En la perdición, el fruto que estaba en el árbol a causa de un ángel termina en el vientre trayendo la perdición, en el vientre de la mujer. En la redención, el fruto que a causa de un ángel, Jesús, que a causa de un ángel estaba en el vientre de María, termina en el árbol de la cruz trayendo la salvación. Por eso no es casualidad que Eva al revés se lea Ave, como tradicionalmente le han dicho a la Virgen. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. ¿Quién como Dios? ¿Por qué la mujer del Génesis 3:15 no puede ser Eva? Algunos dirán, no, pues que esa es Eva. No, 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 porque lo que Dios promete primero es enemistad total, y Eva ya había sido amiga de la serpiente con el pecado, no podía ser Eva. Y segundo, el Señor promete que la descendencia de esa mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y la primera descendencia de Adán y Eva, Caín y Abel, pues sobre todo Caín, no fue así como que la representación de aplastar la cabeza de la serpiente, matando a su hermano. No, tiene que ser una mujer que esté limpia de pecado, que nunca haya tenido amistad con Satanás. Por eso la iglesia dice que María es inmaculada en su concepción. Significa que María no pudo haber tenido amistad con Satanás gracias a este texto. María no pudo haber tenido amistad con el demonio, porque si hubiera, aunque sea nacido con pecado original, ya hubiera sido amiga de Satanás, aunque sea por un momento. Y además dice que la descendencia de esa mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Miren, nada más y nada menos la descendencia de María en la cruz, Jesucristo nuestro Señor, aplastando la cabeza de la serpiente. Y miren una cosa bonita. La primera vez que el Señor manifiesta un Salvador, revela un Salvador a la humanidad, es en este texto. No se había hablado del Mesías antes de este texto. Génesis 3:15 es el protoevangelio, así se conoce. Protos significa primero. Evangelio, buena nueva. Génesis 3:15 es el primer anuncio de la buena nueva, el primero.
porque por primera vez se nos anuncia un Mesías. Y lo anuncia el Señor al lado de María, para que no venga acá alguien a decirme, es que a mí no me gusta María. No, 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 no. Si no te gusta María, no leas la Biblia, porque en la Biblia aparece con claridad que el Mesías es anunciado al lado de su madre. ¿Quién como Dios? Segunda cita bíblica del Antiguo Testamento, Isaías 7:14. Isaías 7:14. Entonces la Virgen está en el Génesis, pero está también en el libro del profeta Isaías, o sea, en los profetas. Vamos a ver qué dice Isaías 7:14, para que no nos quede duda de que estamos acá nada más y nada menos que ante una mujer que había sido profetizada. Dice el profeta Isaías, le está hablando al rey Ahaz. Isaías le dice, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. ¿Le va a dar qué? No se les olvide esta palabra, señal. Señal. Porque en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 también se habla que en el cielo se vio una señal. ¿Ok? Una señal grandiosa. Signum magnum, una señal magnífica. El Señor le dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz a un hijo al que le pondrá por nombre Emanuel, palabra de Dios. Este es un texto en medio de una situación muy complicada. El rey Ahaz siente que no tiene salvación en medio de una dificultad enorme que llevaba él con su pueblo, de una posible invasión. Está tratando de aliarse con pueblos paganos. El profeta Isaías le lanza esta profecía para decirle, confía en Dios, confía en Dios. Pero rápidamente Israel entendió que esta profecía no se refería solo al contexto del profeta Isaías, 600 años antes de Cristo. No, no, no. Que eso era una profecía que se refería al Mesías. Y en la expectación mesiánica de Israel, es decir, en la espera del Mesías, ellos sabían que el Mesías nacería de una mujer virgen. Porque la señal que había dado el Señor para reconocer al Mesías era una, que su madre fuera virgen. ¿Cómo saber entonces cuál era el Mesías? Pues miren la mamá. Si la mamá es virgen, este es el Mesías. Y sabemos que es el Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Alguien dice, bueno, pero Jesús entonces, ¿por qué no se llama Jesús Emanuel? O Emanuel Jesús. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo llamaron Jesús? Emanuel en realidad es un título. Es un título que se le da al Mesías. En el capítulo 9 del mismo profeta Isaías se dan muchos otros títulos al Mesías. Por allá, en el versículo, voy a leer el versículo 5, dice, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, en su hombro traerá el señorío y llevará por nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre Padre, príncipe de paz. Es decir, en el mismo Isaías dice que ese niño que nos va a nacer llevará por nombre maravilla de consejero, príncipe de paz, admirable, Padre por siempre. Son títulos que recibiría el Mesías. Son títulos, porque el nombre del Mesías será Jesús. ¿Y Jesús qué significa? Dios salva. Dios salva. Ese es el nombre que el ángel le dijo a San José que le pusiera a Jesús. Yeshua significa Dios salva. Pero volvamos al tema de la señal que estamos viendo. Miren qué bonito esto. 600 años antes de Cristo ya se estaba profetizando a su madre. Y dicen que la señal para reconocer al Mesías es que su mamá fuera virgen. ¿Saben por qué los católicos defendemos que María es virgen? Por este texto.
no por un capricho, no porque consideremos que si María hubiera tenido muchos hijos estuviera mal, para nada. Es más, para Israel tener hijos era signo de bendición. Si quisiéramos decir que María era muy poderosa y muy bendecida, pues decimos María tiene 15 hijos, porque significa que estaba muy bendecida. Pero nuestro problema no es que María tenga más hijos, nuestro problema es que el texto bíblico dice que para reconocer al Mesías, la madre tiene que ser virgen, que la señal es su mamá virgen. Se lo voy a poner con un ejemplo sencillo para que me entiendan, Usted va y ve un semáforo en la calle. El semáforo dice rojo, eso es una señal. La señal significa algo. ¿Qué significa rojo? Pare. Muy bien. Cambia la señal, cambia a verde. ¿Qué significa el cambio? Siga. Si la señal es rojo, pare. Si la señal es verde, siga. Si cambia la señal, cambia el significado de la señal. El profeta está diciendo, la señal, o sea, el rojo es que esa mujer es virgen. El significado, su hijo es el Mesías. Si cambia la señal, también cambia el significado. Si la mujer ya no es virgen, entonces su hijo ya no es el Mesías. Entonces Israel iba a decir, acá está el Mesías. ¿Y dónde está la mamá virgen? Esa señora ya con 7 hijos es la mamá virgen. Pues hombre, sí, no, pues la super señal. No. Y miren una cosa bonita. Dice el texto que la virgen concebirá. ¿Qué es concebir? Quedar embarazada. Y dará luz. ¿Qué es dar a luz? Que nazca el niño. ¿Quién es la que concibe? La virgen. ¿Y quién es la que da luz? La virgen. Está diciendo que la virgen concebirá y dará luz. Es decir, es virgen cuando concibe y es virgen cuando da a luz. Por eso la iglesia ha dicho siempre que María es siempre virgen. Antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Por qué? Porque la misma virgen que milagrosamente concibe es la misma virgen que milagrosamente da a luz. Usted dirá, ah, no, pero un momentico, la virgen sí concibe milagrosamente, pero cuando da luz, pues ya deja de ser virgen. Y muestran esas escenas, pues ahí en las películas, la virgen llorando y gritando de dolor. Venga, la iglesia siempre ha asegurado la virginidad perpetua de María, incluso en el momento de dar a luz. Y alguien me va a decir, pero ¿cómo van a ser un niño sin romper la virginidad de María? Pues de la misma manera que entró sin romper la virginidad, hermano. Si usted lee Juan capítulo 20, versículo 21, se da cuenta que los apóstoles el día de la resurrección están encerrados en el cenáculo muertos de miedo, con la puerta cerrada. Y Jesús entra al cenáculo con la puerta cerrada. Es que es Dios, no estamos hablando de un hombre, ni de David Copperfield, que es capaz de atravesar paredes. No, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de que a través del milagro que entró al vientre de María, es el mismo milagro que se dio para que saliera del vientre de María y el mismo milagro por el que entró al cenáculo y salió del cenáculo sin abrir una sola puerta. Ese es Dios, señores. ¿Quién como Dios? El catecismo de la Iglesia Católica, si la memoria no me engaña, en el numeral 499, y voy a confirmarles ya mismo porque quiero leérselos para que no venga alguien a decir que es que alguien de la parroquia o alguien del grupo juvenil o alguien del curso bíblico me dijo que la virginidad de María es espiritual. ¿Pero qué es esa tontería? ¿Cómo que virginidad espiritual? La iglesia ha afirmado la virginidad real, además que era espiritual, pero era además real, física. Entonces el catecismo, en el numeral, ¿cuál les dije ahora? 499, efectivamente dice así. María, la siempre virgen.
La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua. A ver, real y perpetua. Real no significa una maternidad, una virginidad espiritual. O sea, la Virgen podía haber tenido a Jesús, incluso dicen algunos hoy, con relaciones con San José, y eso no pasa nada. Miren ese racionalismo bíblico que destruye los fundamentos de la fe. Y eso no pasa nada, es negar la intervención sobrenatural de Dios en la historia. Es negar que Dios es capaz de hacer un milagro. Cuando veo un milagro tengo que explicarlo al modo humano. Qué pesada, y estamos llenos de cursos bíblicos así, que son un desastre desafortunadamente, y que lo único que hacen es alejar la gente de la fe. Y por eso es que la gente no sigue yendo a esos cursos, porque la gente tiene sensus fidelium, sentir, la gente tiene discernimiento, y la gente dice, un momentico, el Señor me ha hecho tantos milagros a mí, el Señor me sanó de este cáncer, el Señor sanó a esta familia de este cáncer, y me viene a decir que Cristo, que no es capaz de hacer el milagro de mantener la virginidad de su madre en el momento de la concepción y de mantener la virginidad de su madre en el momento del nacimiento. No me venga a decir eso. Racionalismos bíblicos alejados de la realidad de una fe que palpita en el corazón de un pueblo que ha visto milagros. Y el catecismo dice, la Iglesia ha profesado entonces siempre la virginidad real y perpetua de la Virgen María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. Y esto no lo dice Lazos de Amor Mariano, esto no lo dice Wilson Tamayo, esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral ¿qué? 499. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Eipartenon, que significa la siempre virgen. ¿Quién como Dios? ¿Están felices aprendiendo esto o no? Entonces, la Virgen concebirá y dará luz. Es la misma Virgen que concibe y da luz. Hay algunas personas entonces que van a decir, pero no puede ser. Si la Biblia habla de hermanos de Jesús. Ya esto lo vimos un poco, ¿se acuerdan? Ok. Hemos visto que la palabra hermanos en las Sagradas Escrituras es una palabra con múltiples significados. Múltiples significados. Y lo podemos ver por sentido común. Cada misa que vamos en domingo, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y empieza diciendo hermanos. Tú no se imagina a la mamá del pobre San Pablo con 400 que había en la comunidad de Corinto, 400 hijos la mamá de San Pablo. No, nadie tiene falta de sentido común y nadie aseguraría que esos son verdaderamente hermanos de sangre de San Pablo. Todos sabemos que en la Biblia se llama hermanos a quienes comparten la misma fe. Pero también en el Antiguo Testamento aparece, escuchen esto, en Génesis capítulo 12, versículo 5, Génesis 12, 5, Abraham le dice a Lot que es mejor que no haya peleas entre sus pastores, porque los pastores de Abraham y de Lot estaban peleando. Dice, ya que somos hermanos, y sabemos que Abraham y Lot no eran hermanos, eran tío y sobrino. Pero como pertenecían a una misma familia, se llamaban entre sí hermanos. Les voy a dar la cita exacta, es Génesis capítulo 12, versículo 5. Empieza más bien a explicar, Génesis 12, 5, dice así, que Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Lot, hijo de su hermano, significa su sobrino. Ok, Génesis 12:5. Y Génesis 13:8 es donde dice que mira, es mejor que no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Génesis 12:5 se sabe que son tío y sobrino. Génesis 13:8,
aparece que son hermanos. Entonces, alguien venga a decirme a mí que la palabra hermanos significa hijos de la misma madre. No, hombre, vemos en la Biblia que no. Y la más contundente de todas, Primera de Crónicas 15:5. En Primera de Crónicas 15:5, que ya la leímos también, pero que vale la pena recordarla, se dice que había una enorme cantidad de personas trasladando el arca de Yahvé. Estaban preparándose para trasladar el arca de la alianza y nombran quiénes son las personas a las que David mandó para que llevaran el arca, y dice así: de los descendientes de Coat estaban Uriel, el jefe, y sus hermanos, 120. Pobre señora. De los descendientes de Meriarí, Asaías, el jefe, y sus hermanos, 220. De los descendientes de Gersón estaba Joel, el jefe, y sus hermanos, 130. De los descendientes de Elisafán, Semaías, el jefe, y sus hermanos, 200. De los descendientes de Hebrón, Eliel, el jefe, y sus hermanos, 80. A esta no le fue tan mal a esta señora. De los descendientes de Uziel, Aminabad, el jefe, y sus hermanos, 112. Palabra de Dios. Entonces, no me vengan a decir a mí que los hermanos de Jesús, porque efectivamente Mateo 13:55 habla de hermanos y hermanas de Jesús, pero ya nos damos cuenta que hermanos en la Biblia son los que pertenecen a la misma tribu, son los familiares cercanos, son los que creen en el mismo Señor, son los del mismo pueblo. Entonces nadie puede decir que la palabra hermanos está quitando la virginidad de María, porque en ninguna parte de la Biblia se habla de hijos de María. Cuando la Biblia quiere decir que alguien es hermano de sangre de otra persona, dice que es hijo de la misma madre, hijo de la misma madre, hijo de María Jesús, hijo de María los otros muchachos, pero en ninguna parte. Y le voy a decir todavía más: si María tenía más hijos, ¿por qué Jesús en la cruz tuvo que decirle a Juan: hijo, te la doy por madre? ¿Por qué iba a hacer Jesús esa afrenta contra sus hermanos de sangre, que eran los que deberían haber quedado con su mamá por la ley? Se la da a Juan porque María quedaba sola. No tenía más hermanos Jesús a quien dejarle a su madre, sino que quedaba sola. Pero además piensa en sentido común. Si yo soy hermano de Jesús y Jesús es Dios, ¿yo soy qué? ¿Hermano de Dios? Así como medio Dios, semidios. ¿Se imaginan los sobrinos diciéndole: mi tío es Dios, lero? Pues, pero les digo todavía más. Vamos a leer un texto ahora, Lucas capítulo 1, versículo 26, pero todavía no. Lo vamos a leer ahora, más tardecito. En la Anunciación, el ángel Gabriel le dice a la Virgen María que el niño que le nacerá será el que gobernará el trono de David su padre. Y dice que su reino no tendrá fin. Cuando una persona gobierna en un reino y esa persona muere sin casarse, ¿quién sucede el reino de esa persona? Sus hermanos. Sus hermanos. Yo tengo un hermano, Mateo, yo soy el rey, muero, no tengo descendencia, no tengo a quien dejar el reino, inmediatamente el rey se vuelve mi hermano, Mateo. Si Jesús hubiera tenido más hermanos, esa profecía no se pudiera cumplir, porque en el momento en que Jesús muere en la cruz, automáticamente por ley, el reino de David pasaba a sus hermanos. O sea que Jesús no podía ser heredero eterno si tuviera más hermanos. Pero como Jesús no tenía más hermanos de sangre,
Jesús era heredero eterno y por consiguiente cuando murió el reino no lo sucedió a nadie, sino que en la resurrección Jesús volvió a tomar ese reino. Pero ese reino era de él. Y además, dice el mismo texto, que el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es lo que le dice el ángel. ¿Saben qué significa eso de que el Espíritu Santo descenderá sobre ti? Eso pasaba en el Antiguo Testamento con el Arca de la Alianza. Cuando Dios quería mostrar posesión de algo o de alguien, descendía la nube de Yahvé, descendía la nube y tomaba posesión. Y eso le pertenecía solo a Dios. En el Antiguo Testamento era el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza era tan sagrada, que por allá en Segunda de Samuel, en el capítulo 6, dicen que estaban trasladando el Arca de la Alianza, que no la podía tocar nadie, porque la sombra de Yahvé estaba sobre ella. Tenían que llevarla los levitas a través como de un anda para no tocarla, y se les ocurrió la tonta idea de llevar el Arca de la Alianza a través de unos caballos. Fue una imprudencia y el arca se iba a caer, y Uzá, uno de los que estaba ahí, para que no se cayera el arca, la tocó, la agarró y cayó muerto al instante. Uzá al instante muerto. Tocó el Arca de la Alianza, era sagrada porque la sombra de Yahvé estaba sobre ella. Pues señores, la sombra de Yahvé estaba sobre María, ningún otro hombre la podía tocar. En cuanto a hombre, pues, no es que alguien tocaba a María y los que iban cayendo uno, no, hombre. Pues evidentemente, hola María, ¿cómo estás? Pues no pasa nada. Me refiero a tocarla en cuanto a su integridad virginal, porque la sombra de Yahvé había descendido sobre ella. Además, al momento en que Yahvé se posa con su sombra sobre algo, eso le pertenece a Yahvé. San José no podía tomar posesión de una mujer que le pertenecía a Dios. Y San José por eso era casto, tampoco tenía problema. Tampoco. Y también había hecho voto de castidad, sabemos por la tradición. Entonces, miren esto tan bonito. Defendemos la virginidad de María porque defendemos el mesianismo de Cristo. ¿Les gustan todos estos argumentos? ¿Quién como Dios? A aprendérselos, señores, a aprendérselos para cuando los vengan a atacar. Muy bien. Muy buena, muy buena. En el libro de Aquí la esclava del Señor se resuelve eso que él está diciendo. Los hermanos protestantes dicen que San José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo. Eso lo toman del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 25. Pero José no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo, a quien puso por nombre Jesús. Eso lo dice la Biblia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Vamos a ver. En la lógica protestante, eso significa que hasta ahí no la conoció y después sí la conoció, ¿cierto? Eso dicen ellos. Pues resulta que el Señor dice al final del Evangelio de Mateo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Significa que después del fin del mundo no va a estar con nosotros? ¿Significa que después del fin del mundo el Señor no va a estar con nosotros? Antes todo lo contrario, después del fin del mundo también. Entonces, San José no estaba con María hasta que dio a luz. ¿Significa que después de que dio a luz la conoció? Pues no significa precisamente eso, no significa nada. Hasta quiere simplemente resaltar que San José no tuvo nada que ver con el nacimiento de Jesús. No está pretendiendo decir que después sucedió algo. Por allá, en el libro de Génesis, perdón, en el segundo libro de Samuel también, segunda de Samuel capítulo 6, dice que Mical o Micol, hija de Saúl,
no conoció, a ver, les explico esto. Ve que el rey David va danzando delante del arca de Yahvé, va danzando. Y Micol juzga a David, lo juzga en su corazón. Dice, un rey danzando casi desnudo ante el arca de la alianza, eso es una vergüenza. Y dice el texto que por hacer eso, Micol no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. ¿Significa que después de su muerte tuvo más hijos? ¿Ustedes han visto parir a una persona después de muerta? O así que, ay, esto los tuvo viva y estos 8 hijos los tuvo después de muerta. Hombre, pues nada. Que habrá alguna excepción en la historia donde una persona dando a luz se muera y logren sacarle el hijo al instante. Pero el sentido común nos indica que hasta no significa que después cambie la condición. Entonces, San José no conoció a María hasta que dio a luz. Y después, tampoco, porque nadie me demuestra que después sí la conoció. Ese hasta no significa que después cambie la condición de su virginidad. ¿Ok? ¿Quién como Dios? Muy bien. Les recomiendo el curso de Mariología, ahí está todo eso más largamente explicado, y les recomiendo el libro de Aquí la esclava del Señor, donde también se desarrolla profusamente el tema de la apologética mariana. Muy bien, siguiente texto bíblico, Miqueas 5:2. Estamos en el Antiguo Testamento todavía. Miqueas 5:2. Vamos a ver qué dice el querido Miqueas. Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en que aquella que debe dar a luz, dé a luz, y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Palabra de Dios. Israel sentía como que Dios les hubiera abandonado, pero allá es una profecía a Dios y le dice, sí, el Señor los abandonará hasta que la que debe dar a luz tenga su hijo. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es ese hijo? El Mesías. O sea, hasta que venga el Mesías. Israel tenía esperanza en que viniera esa mujer. Miren esto muy lindo, María es la esperanza de Israel, porque cuando María viniera, el Mesías llegaría. Como cuando le dicen a uno, vea, cuando uno era niño, vea, usted no va a comer dulces hasta que venga su papá. Uno sabía que su papá era la esperanza. En realidad a uno, pues el papá, qué lindo, lo quiero mucho, pero a uno lo que le interesaba era el dulce, ¿o no? Y apenas llegaba el papá, uno papi, y arrancaba por los dulces. El papá era la esperanza, pero lo que yo quería eran los dulces. María era la esperanza de Israel, pero lo que Israel quería era el Mesías. Pero yo puedo decir sin problema, María, esperanza de Israel. María, esperanza de Israel. Estaban esperando a esa mujer. Y a propósito, decía San Agustín que la humanidad no era digna de recibir al Mesías hasta que el vientre puro y bendito de María hizo digna a la humanidad. O sea, esa mujer perfecta, pura, inmaculada, esa mujer enemiga de Satanás, esa mujer que nunca le falló a Dios, hizo digno el mundo entero para que el Mesías viniera. ¿Quién como Dios? Terminamos Antiguo Testamento, empecemos Nuevo Testamento. Buenos mariólogos llaman a eso, a esa dormición, la muerte de la Virgen María, porque si Jesús murió, pues la Virgen tenía que seguir el mismo proceso, aunque estrictamente hablando, por nacer sin pecado original, pues no debía morir. ¿Sí me hago entender? Sin embargo, el Señor le permitió seguir este mismo camino que siguió Jesús. ¿Está listo? ¿Se salvó? Esperemos que sí. ¿Quién como Dios? Entonces la Virgen muere y 3 días después también, ahí estando con San Juan, resucita y es llevada al cielo. Es llevada al cielo, en cuerpo y alma. Muy bien, empezamos entonces las citas del Nuevo Testamento. Rápidamente voy a mencionar algunas importantes, unas 4 muy importantes. Primera, Lucas capítulo 1, versículo 26, la Anunciación. Lucas 1, 26 al 38.
del 26 al 38. Al sexto mes del milagro que ocurrió con Santa Isabel, que quedó embarazada en su ancianidad, envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea. Galilea queda al norte de Israel, a un pueblo llamado Nazaret. Y miren, versículo 27, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Es el único versículo en la Biblia donde 2 veces se le llama virgen a una persona. ¿Y por qué quiere insistir Lucas que esta mujer es virgen? ¿Se acuerdan de Isaías 7:14? Que la señal era la virgen. Pues muy bien, Lucas quiere insistir que esa señal es María. Cuando entró el ángel, le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Miren esta belleza. Alégrate, shalom, le habrá dicho, el saludo de paz. Y le dice esta palabra, llena de gracia. Esta expresión llena de gracia en griego es kecharitomene. ¿Y por qué la digo en griego? Porque es la única vez en la Biblia que se utiliza esa expresión. La única vez en la Biblia que se utiliza la expresión kecharitomene, llena de gracia. Por allá, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículo 8, se dirá que San Esteban era lleno de la gracia de Dios, pero no utiliza kecharitomene, utiliza pleres charitos, o sea, estaba como lleno de la gracia a partir de ese momento. Y por allá en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 6, se dice que el Señor nos agració en el amado, echaritosen, otra palabra griega, no se enreden con esto, pero en ninguna parte se dice kecharitomene. ¿Por qué digo esto? Porque esa expresión significa la que estaba, la que está y la que estará llena de gracia. No significa que solo en ese momento estaba llena de gracia, no, significa un estado perfecto y continuo de gracia. Y les digo esto para demostrarles que María es inmaculada en su concepción, porque si ella hubiera nacido en pecado, no siempre ha estado en gracia, por lo menos cuando nació no estaba en gracia. En cambio, con esto el ángel está diciendo la que siempre ha estado llena de gracia. Eso es lo que traduce literalmente kecharitomene. ¿Y qué es la gracia de Dios? La vida de Dios en el alma. Cuando uno peca, ¿qué es lo que pierde? Y cuando uno se confiesa, ¿qué es lo que recupera? Si María está llena de gracia, significa que María está sin pecado. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se conturbó con estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. La Virgen era humilde. Cuando el ángel le dice alégrate, llena de gracia, ella no dice un ángel más, un ángel menos que se me aparece, llena de gracia, eso ya lo sabía, no me dice nada nuevo, mire a ver si me informa algo que yo no sepa, angelito. No, señores, cero soberbia, ella inmediatamente humilde. Así es la gente de Dios, que mientras más dones tiene, más pequeño se siente. Y en cambio el soberbio, alguna bobadita que tenga, se cree ya un santo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Otra vez el ángel le dice que halló ¿qué? Señores, a mí una vez un amigo me dijo, es que yo no le veo ninguna gracia a María. Y yo le dije, vea hermano, que usted no le vea gracia a mí no me preocupa. A mí lo único que me preocupó es que Dios sí le vio gracia, porque la llamó la llena de gracia y el ángel le repitió otra vez que Dios había encontrado gracia en ella. Entonces, que usted no le vea gracia a María, pues poco me importa en verdad. Lo único que me importa es que Dios encontró gracia en María. ¿Quién como Dios? Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz. ¿Se acuerdan? La Virgen que concebirá y dará a luz. Ahora se dice que esta es una mujer virgen y el ángel le dice, ¿vas a qué? A concebir. ¿Y a qué? Y a dar a luz en tu seno a un hijo,
a quien pondrás por nombre Jesús. Más tarde el ángel también le dirá a San José que le ponga por nombre Jesús, porque era el papá el que legalmente le ponía el nombre a su hijo. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Por qué? Porque María descendía de David y José descendía de David, y el Mesías tenía que venir de la descendencia de David. Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Cuál es la casa de Jacob? Israel. Por los siglos, y su reino no tendrá fin. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que Jesús no podía tener hermanos para que esta profecía se cumpliera? Porque si Jesús tenía hermanos, en el momento de morir, el reino le sucedía a su hermano, aunque después resucitara, pero por lo menos en ese momento de 3 días el reino no le pertenecía. No, acá lo que está diciendo es que el reino será para siempre de Jesús. María respondió al ángel. Miren esta respuesta tan extraña. ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? A ver. Vamos a hacer un proceso lógico acá. María está desposada con San José, ¿ok? El pueblo judío tenía el matrimonio en 2 partes. Los desposorios, que sucedían un año antes de la celebración de las nupcias, que era la segunda parte, donde ya el hombre se iba a vivir con su mujer. Nos desposamos ahora y tengo un año para arreglar todo, para después llevarte a mi casa. Eso eran los dos momentos del matrimonio israelita. Estaba en el lapso de ese desposorio, o sea, San José no se había llevado a vivir a María, pero ya estaba desposada con él, o sea, ya estaba en ese año. Bien, si usted recibe la visita de alguien, usted está desposada y le dice, oiga, usted va a tener un niño, ¿qué es lo más lógico que ella piense? Pues que va a ser de mi esposo, ¿no? Pues ya estoy desposada, el ángel no me está diciendo que tengo un niño ya, o sea, si me dice tengo un niño, yo voy a decir, pero ¿cómo así si yo no me he acostado con nadie? Ahí sí me sorprendería, pero le está diciendo que concebirá, que tendrá un hijo, que dará luz. ¿Por qué la Virgen responde en presente? ¿Cómo puede ser eso si no conozco varón? Es un poco extraña la respuesta de la Virgen. Pero ¿saben por qué la Virgen responde así? Porque la Virgen no solamente quería aclarar que en ese momento no conocía varón. La Virgen está diciendo, yo soy la que no conoce varón. La Virgen está diciéndole al ángel, es que yo tengo un voto de virginidad. Se los explico con un ejemplo sencillo. Yo te digo a ti, ¿cómo te llamas? Ángela. Ángela. Yo le digo, Ángela, mañana vamos a ir a piscina. Y Ángela me dice, pero ¿cómo así si yo no me mojo? Mire que yo le estoy diciendo que mañana, pero ella me está respondiendo en el presente. ¿Pero qué significa yo no me mojo? No, que ella no se va a meter al agua. O sea, que un momentico, o sea, yo no me mojo, aunque le estoy respondiendo en presente, lo que estoy diciéndole con esto es que, perdóname, vos me estás diciendo que mañana me voy a bañar, pero yo soy la que no me mojo. Es más, ni me baño. Es broma, te bañas, hueles bien. ¿Ven? Si ella dice, mañana vamos a ir a los postrecitos de San Antonio de Pereira. ¿Alguien ha probado ese postre de Milo? Ok, yo te digo, mañana te invito a ti a postre de Milo. Y tú dices, pero ¿cómo así si yo no como dulce? ¿Ven? Lo que estoy diciendo con esto no es simplemente que no vas a comer dulce, es que ella ha tomado la decisión de nunca comer dulce. Por eso le parece extraño que yo te diga que mañana vas a comer dulce. Entonces cuando la Virgen responde, ¿cómo así si yo no conozco varón? Lo que está diciendo es, venga, me parece extraño porque yo hice un voto de virginidad. Yo soy la que no conoce varón. Sin embargo, si Dios lo dice, obedezco. Miren la docilidad de la Virgen. Y el ángel le explica, tranquila, no tienes que violar tu voto de virginidad. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Se acuerdan de la sombra que les hablé ahora? Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios.
Mira, también Isabel, tu parienta, ha concebido un hijo en su vejez y está ya de 6 meses, la que consideraban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen María, miren qué texto tan lleno de bondad, tan lleno de maravilla, tan lleno de solemnidad, de mística. Dios escoge a la Virgen María y ella, después de que el ángel la saluda como una reina, ella termina despidiéndose como una esclava. El ángel la saluda poniéndose de rodillas: alégrate María, llena de gracia, y ella al final dice: yo soy esclava. La humildad ante todo, la humildad que hace grande a las personas. Como no tenemos mucho tiempo, el siguiente texto, no los voy a leer los otros textos. El siguiente texto que quería mencionarles era el Magnificat. El Magnificat, donde la Virgen visita a su prima Isabel y la Virgen María hace esta proclamación de alabanza a Dios. Solamente quiero decirles una cosa del Magnificat. Todos no lo sabemos, ¿cierto? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Esa parte, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. ¿Saben qué? Nosotros estamos aquí cumpliendo la profecía de la Virgen María. Estamos aquí felicitando a María. Hacemos parte de la generación que felicita a María. Mejor dicho, si en este momento San Pablo resucitara, los apóstoles resucitaran y quisieran buscar cuál es la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, en medio de las 40,000 que hay, van a buscar la iglesia que cumple esa profecía. A ver, en esta generación, ¿cuál es la generación? ¿Cuál es la gente de esta generación que felicita a María? Los católicos. Entonces la iglesia católica es la iglesia verdadera, porque cumple la profecía. En cambio hay otras que dicen: no, ¿cuál Virgen? Nada de María. Ella misma dijo: desde ahora me felicitarán todas las generaciones, pero no por ella, sino porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. Pero resulta que se lo voy a leer simplemente las citas bíblicas. En el Magnificat, todas las frases de la Virgen son sacadas del Antiguo Testamento. La Virgen menciona acá, en el Magnificat, Primera de Samuel 2:1, Isaías 61:10, Habacuc 3:18, Primera de Samuel 1:11, Primera de Samuel 11:27, Génesis 30:13, Salmo 111:9, Salmo 103:17, Salmo 89:11, Job 12:19, Job 5:11, Salmo 107:9, Isaías 41 del 8 al 9, Salmo 98:3, Génesis 12:3, Génesis 13:15 y Génesis 12:18. 22:18. Todas esas citas bíblicas forman el Magnificat. Todas. Es decir, si usted va a esas citas bíblicas, va a encontrar expresiones idénticas a las del Magnificat. La Virgen María tomó todas esas expresiones e hizo una oración. Por eso les dije al principio que la Biblia está llena de María y María está llena de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Hermoso o no? Para que nadie venga a decir: todo el mundo se imagina a la Virgen una campesinita ignorante. No, señores, estudiosa de la palabra, humilde sí, sencilla sí, pobre sí, pero estudiosa de la palabra, la meditaba en su corazón. Y por eso dice Lucas, varias veces dirá Lucas, capítulo 2, versículo 19, María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su interior. Y después, en el capítulo 2 también, versículo 51, dice que su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón.
La Virgen todo lo que iba pasando lo iba reflexionando. La Virgen era una mujer reflexiva, leía la palabra de Dios y la meditaba. Entonces les había hablado de 4 textos. 1, Lucas 1, 26, Anunciación. Otro, Lucas 1. Voy a decirle exactamente el versículo del Magnificat, empieza en el 48. Tercer texto, Juan, capítulo 2, del 1 al 11, las bodas de Caná. No lo leo, pero se lo resumo. El vino se había acabado. La Virgen María intercede ante Jesús para que se haga el milagro del vino. El primer milagro que hace Jesús lo hace por petición de su madre. Jesús le dice a María: mujer, a ti y a mí que todavía no ha llegado mi hora, porque la hora de Jesús era la hora de dar la vida. Pero Jesús anticipa la hora de dar la vida gracias a María, lo anticipa con el milagro del vino. Y dice el texto bíblico que los apóstoles creyeron más en él. Cuando María intercede, los apóstoles creen más en Jesús. Ahí está demostrada la intercesión de María. Y el otro texto bíblico que les quería hablar era Juan capítulo 19, versículo 25. Ese sí lo leo porque es muy corto y con eso concluimos hoy. Qué pesar que el tiempo sea tan corto para tanto. Juan 19, 25. Estamos en la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María. Miren esto. Si la Virgen María se llama María y dice acá que estaba la hermana de su madre que se llamaba María, ¿a ustedes no les parece muy curioso alguien que llame a 2 hijas del mismo nombre? María, María 1, María 2. No, esa hermana de su madre era una familiar de la Virgen, que también se llamaba María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Entonces, ¿dónde estaba María? Junto a la cruz de Jesús. A ver, ¿dónde están los apóstoles? Yo veo que hay gente que es capaz de hacer prédicas del rey David, prédicas del San Pablo, prédicas de San Pedro, prédicas de cualquiera menos de María. ¿Y dónde está Pedro, Pablo? Bueno, Pablo en esa época no estaba, pero ¿dónde están los apóstoles cuando Jesús estaba muriendo en la cruz? En ninguna parte, estaba María, la fiel. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba. ¿Quién era ese discípulo? Miren qué bonito, el texto no dice Jesús viendo a su madre y a Juan. No. El texto no dice que Juan estaba al pie de la cruz. No. El texto dice que María estaba al pie de la cruz y Juan estaba al lado de María. ¿Y saben quién escribió esto? El mismo Juan que estaba ahí. O sea, San Juan quiso deliberadamente decir que para ser discípulo amado de Jesús tienes que estar al lado de María. Y para estar al lado de la cruz tienes que estar al lado de María. Juan no se atrevió a decir, yo estaba al lado de la cruz. No, Juan dijo, María estaba del lado de la cruz y yo estaba al ladito de ella. Porque solito no soy capaz con mi cruz, pero con María sí soy capaz de estar al lado de la cruz. Miren qué enseñanza tan profunda. Uno solito no es capaz con su propia cruz. Uno solito no es capaz de serle fiel al Señor, mantenerse hasta las últimas consecuencias. No, ser fiel al Señor hasta el final. Uno solo, no. Pero como María sí fue capaz de ser fiel hasta el final, yo me hago al lado de María. Y con María sí soy capaz de ser fiel hasta el final. Y dice la hermana Glenda, si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. Es decir, ¿quién es el discípulo amado? El que está al lado de la mujer. ¿De cuál mujer? La que está al lado de la cruz. Juan escribió esto deliberadamente, él sabía lo que escribía. Dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. ¿Por qué la llama mujer? ¿Y por qué no la llama mamá? Porque mujer era el nombre que tenía Eva antes del pecado original. Antes del pecado original, Eva no se llamaba Eva, Eva se llamaba mujer. Después de Génesis 3:15, después del pecado, dice, el hombre llamó a su mujer Eva. Pero si usted quiere hablar de Eva antes del pecado, no la llame Eva, llámela mujer. Jesús le dice a María mujer, ¿para qué? Para decir, ella es la nueva Eva, ella es la Eva sin pecado. Poncio Pilato había dicho hacía poco en el pretorio, eche homo, he ahí al hombre. Jesús nos está diciendo en el Calvario, he ahí a la mujer. Si Jesús es el prototipo del hombre, María es el prototipo de mujer. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo a Juan, ahí tienes a tu madre.
Y dice, y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Muchachos, eso es lo que vamos a hacer nosotros al consagrarnos. Vamos a acoger a María en nuestra casa. Vamos a acoger a María en nuestro corazón. Por allá el ángel se le había aparecido a San José y le había dicho, Evangelio de San Mateo capítulo 1 versículo 20, no temas llevarte a María a tu casa. Pues acá dice el texto que Juan no tuvo miedo y se llevó a María a su casa. Desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Miren qué bonito esto. Tú y yo vamos a salir hoy de aquí dispuestos a acoger a María en nuestra casa. A estar, yo no soy capaz de estar al lado de la cruz de Jesús solo, no soy capaz de serle fiel hasta la cruz, pero sí soy capaz de estar al lado de María y ella va a estar al lado de la cruz y con ella sí llego hasta allá. Yo solito no soy capaz, con ella sí, porque me la llevo a vivir a mi casa. Hoy te quiero decir, no tengas miedo de llevarte a María a tu casa y como Juan, llévatela hoy, para siempre. Esta consagración no es otra cosa que llevarse a María a vivir con uno en la casa, que tiene un signo, que es un altarcito que ya tenemos en el hogar, pero más allá del signo de la medalla del altar, es la permanente convivencia con nuestra Madre. ¿Quién como Dios? Termina la Biblia con un libro que se llama, ¿cómo se llama el último libro de la Biblia? Y el primero, Génesis, aparece la Virgen. Y en el Apocalipsis capítulo 12 aparece la Virgen, pues dice así, Génesis 12:1, y con esto sí concluyo. Apareció en el cielo una señal grandiosa. ¿Se acuerdan de la señal? Isaías 7:14. Una mujer vestida de sol. ¿Quién es el sol? Dios. María está vestida de Dios, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita de dolores de parto por el sufrimiento de dar a luz, porque ha llegado la hora de dar a luz a su hijo. Esa mujer no es otra que la Santísima Virgen María, la que inicialmente no tuvo dolores de parto, porque no tenía por qué tenerlos. Pero en el parto final de la humanidad, estamos en los últimos tiempos, el Apocalipsis nos está hablando de la batalla final. La Virgen llora ahora sí con dolores de parto y por eso hay imágenes que lloran. Akita, Japón, la Virgen en Akita, Japón lloró 101 veces, lágrimas incluso de sangre. Llora de dolores de parto. ¿Por qué? Porque quiere volver a dar a luz místicamente a Cristo a la humanidad. Y la humanidad se resiste. Y este sí es el parto que le está doliendo a la Virgen. Si el primero fue sin dolor, este parto para que la humanidad reciba nuevamente al Mesías en su segunda venida es un parto doloroso, porque la humanidad cada vez más al revés, la humanidad cada vez más rechazando a Dios y nuestra Madre apareciéndose en todas partes diciendo, por Dios, conviértanse, que si no se convierten, sufriremos las consecuencias de estar lejos de Dios. Que el Señor pues nos ayude a contemplar esa señal grandiosa y a obedecerle en sus mensajes. El único mensaje de la Virgen dirigido a la humanidad está Juan capítulo 2 versículo 5, hagan lo que Él les diga, y no se lo mencioné ahora porque quería dejarlo al final. En la boda de Caná ella resume todo su evangelio. El evangelio de María es hagan lo que Él les diga, y eso es lo que ha venido a decirnos como signo magno en sus apariciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. La práctica, hay que hacer una lección divina con el pasaje de la Anunciación. Entonces te vas a reunir con tu familia, van a leer la Anunciación, Lucas 1:26, Lucas capítulo 1 versículo 26, y vas a compartir esa Anunciación con la familia, con todo lo que aprendiste acá.